Ahora eso es muy importante. Dios dice no está justificando al justo. ¿Ah? Dice justifica al impío, o sea, al culpable. No está justificando al justo, al que ha hecho muchas cosas buenas. Acuérdate que Cristo dijo, yo he venido ¿por qué? ¿Por justos o por pecadores? Dijo por pecadores. Yo he venido por sanos o por enfermos. No, yo he venido por enfermos. Entonces todo aquel que se cree justo, tan justo para ganarse su salvación, el Señor Jesús dijo, yo no he venido por él. Yo he venido por injustos, por pecadores, por enfermos que tienen necesidad de médico. Entonces si usted puede ganarse su salvación por obras, no necesita un Salvador. Hermanos, ¿la salvación es por obras o es por gracia? ¿Sí? He estado recibiendo algunas consultas y sobre todo algunas refutaciones también. Un amigo católico estaba preguntando, pero si Jesús nos mandó a hacer obras, ¿por qué las obras no nos salvan? ¿O por qué dices tú que las obras no nos salvan? Ahora, no es que lo diga yo, no es que lo decimos los pastores. La Biblia dice categóricamente que la salvación no se obtiene por medio de obras. La salvación es por gracia. Ahora, yo sé que también hay hermanos que dicen, bueno, la salvación inicialmente es por gracia, pero hay que conservarla por obras. Bueno, hermanos, eso sería lo mismo, pues, porque la salvación, al tú llegar a la salvación, al tú llegar un día al cielo, tú vas a decir, ¿por qué llegaste? Por tu esfuerzo. Entonces fue por obras. Así que la idea es que es por obras o es por gracia, pero no se puede las dos al mismo tiempo. Tienes que definirte. Así que vamos a preguntarle a la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Mira, hermanos, yo voy a ser muy directo, así que en esta oportunidad voy a abrir Romanos capítulo 4 para que de frente, hermanos, entendamos que no se puede las dos cosas al mismo tiempo. No se puede por gracia y por obras al mismo tiempo, ¿ya? Vamos a ver. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Bendiciones, hermana Eddie Rose, también Jimmy Flores, que están saludando. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Romanos capítulo 4. Mira con atención lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue, o sea, el supuesto caso de que si Abraham fuese justificado por obras, entonces él tiene motivos de gloriarse, pero no para con Dios, dice el apóstol. Dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, Abraham fue justificado porque le creyó a Dios, no porque hizo obras. Ahora mira a continuación el verso 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que si uno obra, lo que obtiene es una deuda. Quiere decir que si la salvación fuese por obras, entonces la salvación se convierte en una deuda. Dios es nuestro deudor. Dios sería nuestro deudor que nos tiene que pagar con la salvación por las obras que estamos haciendo. Pablo es muy claro en este sentido. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora yo quiero que te des cuenta cómo la Biblia hace una diferencia entre la fe, ¿sí? El creer y el obrar. Dice, pero, no, o más al que no obra. ¿Ve? Más al que no obra, si no, ese si no es un conector de contraste, o sea, lo contrario. El que no obra, ¿qué hace? Cree a aquel que justifica al impío. Ahora eso es muy importante. Dios dice no está justificando al justo. ¿Ah? Dice justifica al impío, o sea, al culpable. No está justificando al justo, al que ha hecho muchas cosas buenas. Acuérdate que Cristo dijo, yo he venido ¿por qué? ¿Por justos o por pecadores? Dijo por pecadores. Yo he venido por sanos o por enfermos. No, yo he venido por enfermos. Entonces todo aquel que se cree justo, tan justo para ganarse su salvación, el Señor Jesús dijo, yo no he venido por él. Yo he venido por injustos, por pecadores, por enfermos que tienen necesidad de médico. Entonces si usted puede ganarse su salvación por obras, no necesita un Salvador. Y Pablo en Gálatas capítulo 2 dijo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese mi justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ve?
O sea, si yo puedo ganarme mi salvación con obras, ¿para qué murió Cristo? No necesito de un Salvador, porque yo puedo ganarme mi propia salvación. Entonces Pablo es muy claro en decir que el que no obra, cree. Ahora te invito a ir al capítulo 11, esta misma epístola, para que veas que el concepto de Pablo era muy claro en cuanto a que la fe, la salvación por fe, era muy diferente de la salvación por obras que creían los judíos. Romanos capítulo 11 dice, verso 6, Romano 11, verso 6, dice, y si por gracia ya no es por obras. Hermano, preste atención a lo que la Biblia está diciendo. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Quiere decir que si tú le pones un poco de obra a la gracia, esa gracia deja de ser gracia. Y sigue diciendo para que nos convenza totalmente, el apóstol dice, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, si tú quieres obrar, pero dices, Dios me lo va a dar por gracia, entonces la obra deja de ser obra. No se puede las dos cosas al mismo tiempo. O es por gracia o es por obra. Ahora, date cuenta que nuestro amigo católico nos decía versículos que tienen que ver con libros históricos, con los evangelios. Nosotros estamos sacando epístolas doctrinales, donde literalmente le explica a la iglesia qué debe creer y qué debe practicar. Así que las epístolas doctrinales son claras en decir que la salvación es por gracia, no por obras. Esto, hermanos, no solamente se repite en Romanos, en Efesios, en Tito es tan claro. Yo te invito a ir a la epístola de Tito, en Tito capítulo 3, porque ahí el Señor va a ser muy, muy claro, y también vamos a darnos cuenta el modo, el tiempo en la que se escribe los verbos y las palabritas aquí. Mira, Tito capítulo 3 dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Esa palabra nuestro Salvador quiere decir que necesitamos que Él nos salve, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó. Mira el tiempo, nos salvó. No dice nos salvará, no dice nos está salvando, dice nos salvó. En el griego eso es algo ya terminado, ya concluido, ya realizado. Nos salvó no por obras, que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ven, hermanos? Nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí no es sálvese quien pueda, es Cristo salvándonos. Dice verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ven? O sea, una y otra vez la Biblia va a decir que la salvación es por gracia, y la gracia se diferencia al obrar. No puedes creer y depositar tu confianza en Cristo y al mismo tiempo estar confiando en ti. No se puede. Para confiar en Cristo tengo que dejar de confiar en uno mismo. Por eso Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, que dijo, niéguese a sí mismo, ¿ves? Renuncie a sí mismo, deje de confiar en sí mismo, y entonces sí venga en pos de mí, entonces confíe en mí. O tú eres tu propio Salvador o Cristo es tu Salvador, pero no se puede los dos al mismo tiempo. Así que la Biblia es muy clara en este sentido. Ahora, yo sé que muchos toman Santiago, ¿sí? Santiago capítulo 2, y dicen, sí, tú dices eso, pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿no es así? Y que si yo tengo fe y no tengo obras, entonces no me voy a salvar. Vamos al libro de Santiago a ver si Santiago está diciendo eso, ¿ya? Vamos a Santiago después de Hebreos, capítulo 2, Santiago capítulo 2, y vamos a ver, darnos cuenta del contexto. Lo que estamos estudiando Santiago está hablando con un pueblo judío, las 12 tribus de la dispersión, ¿sí? Este pueblo todavía mantenía su identidad judía, creía mucho en la ley, en las obras y todo eso, y se jactaba mucho de su religión, se creían muy, muy religiosos. Así que la idea de Santiago es que si ellos dicen que son tan religiosos y profesan tanta fe, de alguna manera eso tiene que verse en su obrar. O sea que si somos salvos por la fe, automáticamente eso tiene que venir o resultar en buenas obras en nuestro andar diario.
La idea de Santiago es, mira, tú dices que tú tienes fe, pero no veo tu fe en tus obras. Eso es muy distinto a decir que yo estoy siendo salvo por mis obras. Ahora, vamos a ver, Santiago capítulo 2 dice aquí, ya, verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo sé que muchos se quedan hasta ahí y dicen, ya ves, hay que obrar porque sin obras no somos salvos. No, eso no es lo que está diciendo Santiago. Sigamos leyendo. Dice el verso 20, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo sé que aquí muchos entran en un conflicto porque dicen, oye, pero acá dice que Abraham fue justificado por las obras. Pero no te hagas muchos problemas porque el mismo verso te está dando la respuesta. Dice, justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac. Ojo, ahí está la clave, que Santiago está hablando de las obras de Abraham cuando él ya había sido justificado, porque Abraham sacrifica a su hijo muchos años después, más de 20 años después que él ya había sido justificado. Y te lo puedo demostrar fácilmente cuando vamos al libro de Génesis. Por eso es que yo les dije, hermanos, que cuando queramos entender doctrina, no nos quedemos solamente en el verso, analicemos el verso a la luz de todo el panorama bíblico. Entonces, cuando tú vas al libro de Génesis, capítulo 15, ¿ya? Génesis capítulo 15, vamos a ver. En Génesis capítulo 12, Dios le llama a Abraham, ¿sí? Y en el capítulo 15 le da la promesa de una herencia y de un heredero y todo eso, ¿sí? Y ahí cree Abraham a Dios y es justificado en el capítulo 15. Vamos a ver. Génesis 15 dice el verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, aquí en Génesis 15, Abraham todavía no tenía a Isaac. Abraham no tenía ningún hijo. El capítulo 15 comienza diciendo, Abraham le dijo a Dios, ¿qué me vas a dar siendo que no tengo ningún hijo, no tengo un heredero? Me va a heredar mi mayordomo. Entonces, en Génesis 15, Abraham todavía no había tenido hijos, pero sí dice que Dios le dio la promesa de su descendencia y le creyó a Dios. En ese momento que le creyó a Dios, dice, le fue contado por justicia. Esa palabra contado es imputado. Imputación quiere decir que Dios puso sobre Abraham su justicia. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. En este momento Abraham está siendo justificado por la fe. Yo te invito a mirar todo el capítulo 15 y veas si algo hizo Abraham. No obró, no hizo nada. Dios le dio un juramento incondicional y Abraham no hizo nada. Fue justificado porque le creyó a Dios. ¿Y cuándo sacrifica a su hijo? Muchos años después. Todavía pasa un tiempo hasta que Sara quede embarazada y todavía pasa un buen tiempo hasta que Isaac crezca. O sea, pasan muchos años, por lo menos 20 años, hermanos, que tú vas al capítulo, por ejemplo, capítulo 22. Al capítulo 22, ahí recién Abraham va a ofrecer a Isaac en sacrificio. Y eso es lo que Santiago está tomando, Génesis 22, cuando Abraham ya había sido justificado en Génesis 15 sin ninguna obra. O sea, lo que Santiago está diciendo es que la fe de Abraham, su salvación, se evidenció con obras mucho tiempo después de que él ya había sido justificado. Entonces entendamos la Biblia en su panorama. Santiago y Pablo no se contradicen. Mira, vamos a Efesios capítulo 2 para entender que Santiago y Pablo más bien se complementan. Los dos están diciendo lo mismo. Efesios capítulo 2, tú sabes el verso 8, ¿no es así? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no es así? Vamos a leerlo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo, regalo. O sea que no es algo que tú te lo ganas ni que Dios te lo paga. Un regalo es algo que te lo da por gracia. Sigue diciendo, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si fuese por obras tendríamos motivos de gloriarnos, pero no para con Dios. Pero mira lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
Quiere decir entonces que como cristianos no somos salvos por obras, por nuestras obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. ¿Me dejo entender? Ese es el orden correcto. No es que mis obras me salvan, más bien mi salvación se va a demostrar a través de mis obras. Entonces todo aquel que ha sido salvo va a hacer buenas obras y esas obras no son de él. Mira lo que dice Pablo. Esas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son nuestras obras, son las obras de Dios. Esa es la parte que a algunos les falta explicar. El verso 10 dice que esas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos nuevas criaturas que hacemos obras porque ya Dios nos capacitó con esa naturaleza, con esas obras y con todo lo necesario para obrar. ¿Se da cuenta? Entonces Santiago está diciendo lo mismo que Pablo, que si decimos tener fe y si de verdad somos hijos de Dios, eso se debe ver por las obras, por las buenas obras. Así que aquí no hay ninguna contradicción bíblica. Simplemente hay una mala interpretación cuando usamos un verso o una frase y la sacamos de su contexto y del panorama bíblico, hermanos. Así que la Biblia es sumamente clara en este sentido, ¿sí? Tenía otra pregunta, un hermano me estaba diciendo, pastor, ¿qué hay con la sangre de Cristo? He visto que muchos invocan la sangre de Cristo para, por ejemplo, protegerse de ciertos conjuros, de ciertos espíritus malignos. Algunos también invocan la sangre de Cristo para echar fuera a los virus, a las epidemias, a las pandemias. Y entonces como que invocando la sangre de Cristo, yo ya no me voy a contagiar, ya no voy a pasar nada de eso. ¿No es así? Hermanos, en simples palabras tengo que decirles que esto está mal. La sangre de Cristo no puede ser utilizada para ninguna otra cosa sino solamente para con la relación del pecado. En Romanos capítulo 3, vamos ahí. Pablo va a hablar de la sangre de Cristo. Mira, vamos al verso 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, dice en su paciencia, los pecados pasados. Así que la sangre de Cristo aquí es invocada en relación con el perdón de los pecados, con la justificación, con la redención, que quiere decir que la sangre de Cristo es el precio pagado por nuestros pecados. Vamos a Primera de Corintios, ya hemos visto Romanos, ahora vamos a Primera de Corintios capítulo 6, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 6. Dice, a ver, vamos a ver, el verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ¿para qué sirvió la sangre de Cristo? Para comprarnos. Hemos sido comprados por precio. Esa palabra comprar quiere decir redimir, rescatar, redención. O sea, la sangre de Cristo es para comprar nuestras vidas. El cuerpo, el alma y el espíritu, todo le pertenece a Dios. Mira, vamos a verlo. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí el apóstol nos va a confirmar que esa sangre de Cristo es para redimirnos, para comprarnos. ¿Ya? Siempre que tú vas a ver la sangre de Cristo en la Biblia, siempre es en relación con el pecado. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados, esa palabra rescatados es redimidos o comprados, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, en primer lugar, la sangre de Cristo es para comprarnos, para redimirnos, para salvarnos. Y en segundo lugar, esa sangre de Cristo es la que va a permitir que sigamos teniendo comunión con el Padre continuamente. No ya para salvación porque ya fuimos salvos, ya nos redimió, pero
¿Qué va a decir la epístola de Hebreos? Que Cristo como un sumo sacerdote está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. Él es ahora nuestro mediador. Por medio de Cristo no solamente llegamos al Padre, sino que mantenemos nuestra comunión con Él. Y eso lo va a decir Juan, primera de Juan, después de Pedro, primera de Juan capítulo 1, dice ahí, mira, vamos a primera de Juan capítulo 1. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la sangre de Cristo, hermanos, se usa solo en relación con los pecados. Primero para salvarme y luego para mantenerme en la comunión con Dios. Porque cuando pecamos, obviamente nos enfriamos en la comunión con Dios. Pero ¿qué medio nos ha dado Dios? La confesión. Y mediante la confesión y mediante el poder de la sangre de Cristo que sigue vigente, nos restauramos en la comunión con Dios. Entonces, la sangre de Cristo en ningún pasaje de la Biblia vas a encontrar que dice que va a ahuyentar espíritus, que va a ahuyentar enfermedades. Tengamos cuidado, ¿no? Porque eso a veces enseñamos sin querer, simplemente repetimos lo que otros están diciendo. Entonces, viene el coronavirus, entonces muchos dicen, unge tu casa con la sangre de Cristo. Y casi se vuelve como una superstición. Es casi como otras religiones que usan ciertas reliquias para proteger el hogar. Tengamos cuidado, eso no practicamos los creyentes. Los creyentes invocamos la sangre de Cristo para que para el perdón de nuestros pecados. Y una vez que ya estamos en comunión con el Padre, entonces nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque estamos en sus brazos. Entonces un hermano me decía, pastor, como que hay más tendencia de adorar a la sangre que al Señor que dio la sangre. Y eso es verdad. Tengamos mucho cuidado con caer en esa trampa, ¿sí? O sea, la idea es adorar a Cristo y depender de Cristo. Su sangre fue el medio, fue el precio para redimirnos de nuestros pecados, que es muy, muy distinto, ¿ya?